Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos miran a través de la 930 Radio Costa Rica. Es un miércoles más de bendición porque tenemos este medio tan hermoso que Dios nos ha dotado para que por los diferentes canales usted nos vea, sea por la internet, sea por la radio, que nos esté escuchando en su trabajo, en su casa. Tenemos la bendición de estar pues juntos a través de este medio Radio Costa Rica. Y este programa, Los Enigmas de los Tiempos, que hoy trae un tema que han preguntado bastante las personas, porque he hecho algunas referencias. Voy a hacer la introducción del temita de una vez, porque me han hecho algunas consultas en temas anteriores. Este servidor, Freddy Peña, ha estado hablando con respecto a los nuevos órdenes mundiales, que se han dado, cómo se ha venido entretejiendo este tema, esta ideología, este pensamiento, y que el día de hoy, con toda esta situación de la pandemia del COVID-19 y todo esto, nos damos cuenta que más que nunca está casi que como a flor de piel, que ya, si no se da o se dé en forma casi que contundente a nivel mundial, legislaciones y sistemas que te metan y te marquen pues en un movimiento global, legislativo, religioso, sin importancia, sin credo, sin nada, pero que sea universal. Dentro de eso, dije en algunas de las ocasiones de los programas que el 666 tenía un nombre, tenía una marca, es una marca obviamente, pero el nombre de la persona, el nombre y el número no era el que siempre habíamos pensado, ¿verdad? Como un tatuaje ahí, ese estereotipo que tenemos, ese estigmatismo, ¿verdad? Que tenemos del 666, y que lo quería en algunos de los programas explicar, y pues hoy fue el día porque las consultas salieron y la gente me dijo que necesitaban entender qué era y dónde estaba y en qué persona estaba reflejado y cómo podría mostrarse eso. Por lo menos al día de hoy creo que vamos a ver una de las formas en las que se ha revelado, porque algunos de los nombres que este personaje tan singular, ¿verdad? Y particular y tan famoso, que ya está en la historia desde hace siglos, los que tenemos la oportunidad, hemos tenido la bendición de estudiar un poquito la historia y de estudiar las profecías bíblicas, pues nos hemos dado cuenta de que no hay donde perderse, y en 3.600 años desde que se escribió
Moisés empezó a escribir el Pentateuco, no se han equivocado las profecías, pues porque al día de hoy se van a equivocar. Entonces hoy tocó el tema del 666 y la marca de la bestia. En este su programa, Los Enigmas de los Tiempos, y a través de la 930 Radio Costa Rica. Pero no lo vamos a hacer, amigos y hermanos, sino la necesaria iluminación que nos puede dar el único que en realidad puede abrirnos el entendimiento, que es el Espíritu Santo de Dios, pidiéndosela al Padre en el nombre del Hijo. Así que si usted está en condición o puede en el lugar donde usted se encuentra inclinar su rostro y acompañarme en esta oración para que este tema nos quede bien claro, porque es un tema importante que muchas veces lo hemos oído, pero tal vez muchos no lo conocíamos, algunos ya lo entendemos un poquito, un misterio de lo alto, pero que hoy Dios mediante y a través del Espíritu Santo podemos entender un poquito más del asunto, a través de la historia y a través de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Estamos contentos, Dios, y nos sentimos privilegiados por el honor, la dicha, Señor, que tú nos has permitido hoy miércoles de llegar a todos los amigos y hermanos que nos miran, Señor, tanto aquí en Costa Rica, Padre, como fuera de nuestras fronteras a través de los medios cibernéticos. Dios, pedimos una bendición especial sobre ellos, Señor, y en esta noche, Padre, pedimos un carbón encendido para tu servidor, oh Dios, y que podamos en este programa, Los Enigmas de los Tiempos, desgranar, oh Padre Santo, lo que la profecía con respecto a este número, oh Padre Santo, nos da la luz profética, la historia demuestra, y también, Señor, primero y ante todo la guianza de tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. Lo pedimos, Señor, sabiendo que no tenemos ningún mérito y que nos escondemos detrás del único que merece la gloria y la honra, y en ese nombre lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un saludo muy cordial para Lorena, que nos está escuchando allá en Uruca, en San José, para su esposo Ulises, también para Melanie, su hija, para Gabriela también, para toda la familia Castillo Aria, que siempre está en sintonía con los programas de Los Enigmas de los Tiempos. Ok, vamos a ver, y vamos así como teníamos en pantalla, un saludo con nuestros hermanos que están en cabina, para Reinaldo y nuestro hermano Andy Torres, bendiciones para ellos también, y gracias por su colaboración y valiosa ayuda. 666 y la marca de la bestia. Vamos a leer el versículo referente que se encuentra en Apocalipsis 13:18. Como tengo que explicar un poco de historia, amigos y hermanos, yo quiero que ustedes vayan, ojalá, como siempre les digo, tomando papel, lápiz, vayan apuntando los versículos, vayan apuntando los datos para que corroboren, que no le meta a nadie un 5 con huecos, sino que usted pueda corroborar, como los hermanos de Berea, hermanos que somos ya de la fe, que podamos, como los hermanos de Berea, descritos en Hechos, corroborar que lo que se nos está dando la información fidedigna y veraz. Así que nos dice Apocalipsis 13, versículo 18, así como está en pantalla, lo siguiente. Aquí es, amigos y hermanos, donde la sabiduría, me gusta esta versión de la Kadosh, por eso la puse, porque los términos son muy simples y muy entendibles. Dice, aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquellos que entienden deben contar el número de la bestia, porque es número de persona. Me gustó ese término. Y su número es 666. Deben contar los que tienen sabiduría o los que tienen la sabiduría necesaria. Y recuerden que Santiago 1 dice que el que no tiene sabiduría pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que, hermanos y amigos, esto es para nosotros cuando pedimos al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine. Así que no piense que usted le va a hacer un circuito y no va a entender esto, sino que si usted me pone mucha atención y le pedimos a Dios que nos ayude, vamos a entender bien esto. Entonces, se hablan de tres personajes, como se dice, como lo tengo ahí en pantalla, y lo ilustré bien bonito para que lo vayamos haciendo menos y entendamos. Se hablan de tres cosas que aparecen en ese versículo. Uno, se habla de una bestia. Pónganme mucha atención. Uno, se habla de una bestia. Dos, se habla de una persona. El número de la bestia, contar el número de la bestia, porque es número de una persona o el número de hombre, dice algunas otras versiones, dice, y se habla de un número. O sea, se habla una bestia, una persona y un número. Vamos a empezar a ver los versículos referentes y paralelos
en los dos capítulos proféticos que la Biblia tiene para explicar por lo menos el final de los tiempos, o los enigmas, como se llama también este programa. Qué bendición, los enigmas de los tiempos finales, amigos y hermanos. Y la Biblia usa dos libros importantísimos que son paralelos, y es el libro de Daniel. Obviamente todos los 66 libros del compendio bíblico son inspirados por Dios, y todos hay que estudiarlos, y todos son útiles para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para todo lo que la palabra del Señor nos dice. Pero específicamente para el final de los tiempos, dice la palabra que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están ahí. Y en esos dos libros se refleja este versículo, ya lo leímos ahora en Apocalipsis 13:18, donde habla acerca de la bestia, el número de la persona, ¿verdad? O el número de la persona, y el número se da que es el 666. Vamos al primer versículo referente a la bestia. Quiero que lo abramos en pantalla para que vayamos viendo algunas cosas importantes. Pónganme mucha atención. Dice así, Apocalipsis 13, versículo 1, y hablando exactamente como lo decimos ahí acerca de la bestia de Apocalipsis, Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 2. En este libro de Apocalipsis se habla de la bestia final, o la cuarta bestia, o la bestia que va a ser, se hablan de dos bestias, por lo menos en este capítulo, pero por lo menos esta primera que se describe en esta forma, y tiene su simbolismo paralelo en Daniel, y ya lo vamos a ver. Apocalipsis 13, del 1 al 2, nos describe a la bestia, y dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pongan atención, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, obviamente porque tenía 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, oigan la descripción, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Pero de ella dice que la descripción de ella son de esos 3 diferentes animales. Ok, quiero enseñarles, por lo menos podríamos abrir aquí en pantalla para leerles un versículo que habla con respecto a las aguas, porque dice que esta bestia salió de las aguas. Y cuando queremos entender la profecía, hermanos y amigos, tenemos que saber qué es lo que el simbolismo bíblico nos enseña. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15 nos dice lo siguiente: además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta, o la ramera, o que ahora la vamos a ver en uno de los versículos reflejada, sentada sobre la bestia esta que se describe con 10 cuernos, con 7 diademas, bueno, como está la descripción, ahorita las vamos a ver. Dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes de gentes, muchedumbres, dice, y lengua. O sea, nos dice que esa bestia nace de un lugar muy poblado. Cuando se habla en términos proféticos de esta bestia, que ahorita lo vamos a analizar, se habla que nace de un lugar poblado. Ok, que eso quede en claro. Vamos al próximo versículo de Apocalipsis 17:3, para que vayamos dándole una descripción exacta de quién es. Perdón, el próximo Apocalipsis 12:3. Quiero que veamos ese Apocalipsis 12:3 de la versión Dios habla hoy. Es irrelevante casi, porque casi todas las versiones son muy semejantes en su traducción, pero hay algunas que escojo porque sí hablan muy conciso, ¿verdad? Dice Apocalipsis 12:3 lo siguiente: luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Nos habla otra vez este versículo describiendo un dragón. En este caso se habla acerca de Satanás, pues es una alusión también a la iglesia, porque nace una mujer vestida de luz, y aparece un dragón que obviamente simboliza al enemigo, y simboliza pues este ente que va y ha gobernado a través de los poderes demoníacos, porque todos entendemos, amigos y hermanos, y tenemos un concepto espiritual, que esta guerra se empezó a desarrollar desde el cielo, y se ha obviamente traspuesto a nosotros los humanos por el pecado
original humano y que esto nos ha conllevado que sea una lucha eterna con el bien contra el mal, que no era lo ideal de Dios, pero que ya sea. Y se describe que este ente, pues, tiene 10 cabezas, obviamente, o 10 cuernos, y también se habla de 7 cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos, perdón. Vemos el próximo, Apocalipsis 17:3, para que veamos la descripción todas de Apocalipsis y nos vayamos a los paralelos de Daniel, porque ahí vamos a empezar a dar una descripción exacta, ya más personalizada, de quién es esa bestia o ese dragón. Dice Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, roja, llena de nombres de blasfemias que tenía, pónganme en atención nuevamente, la tercera bestia de Apocalipsis, o la tercera vez que se menciona a esta misma bestia en Apocalipsis 17:3, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Esa es la descripción de la bestia de Apocalipsis. Ahora vamos a ver, amigos y hermanos, para empezar a entender en términos históricos qué es y por qué se hablan de cuernos, qué es un cuerno, qué son las cabezas, cómo empezó a desarrollarse esta podríamos decir, amalgama de esta cuarta bestia que se describe siempre en el Apocalipsis y en Daniel, por qué se habla que tenía partes de un oso, por qué se habla que tenía partes de un leopardo y por qué se habla que tenía partes de un león. Cuando vamos a los versículos o a los 2 capítulos paralelos de Daniel, amigos y hermanos, en donde se habla con respecto a estas bestias, nosotros encontramos ya ese simbolismo que se da en Apocalipsis explicado por el ángel Gabriel al profeta, bueno, a Daniel en tal caso, y al profeta Daniel, y en tal caso él le describe con lujo de detalle, y la historia nos da las referencias en tiempo histórico de cuáles eran esos reinos y por qué tenían esas descripciones. Vamos a poner en pantalla entonces las bestias o la bestia que se describe tanto en el capítulo 2 de Daniel como en el capítulo 7. En el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7 es exactamente la misma descripción de los reinos. Que se habla de Babilonia, que empieza, amigos y hermanos, en el año 605, 606 antes de Cristo, que es conquistado por los medo-persas en el año 539, amigos y hermanos, y estos medo-persas empiezan a gobernar en ese año y son conquistados por los griegos con Alejandro Magno en el año 331. Ese reinado de los griegos dura hasta el año 168, donde empieza, pónganme en atención, el Imperio Romano a gobernar. En el año 168 hasta el año 476 después de Cristo, todos estos, este último imperio romano, pónganme mucha atención, llega al año 168 antes de Cristo y pasa hasta el año 166, siendo la Roma imperial. En estos 2 capítulos de Daniel se describen el 2 como animales y el imperio babilónico es descrito, como lo tienen ustedes ahí en imágenes, como un león, el imperio medo-persa como un oso que tiene 3 costillas en su boca, porque los medo-persas derrotaron a los egipcios, a los lidios y a los babilónicos con 3 costillas, y uno de los hombros en Daniel 2 es más grande que el otro porque eran 2 imperios juntos, el medo y el persa. El persa era más grande, el medo era más pequeño, el simbolismo era un oso y se describe al imperio de Grecia como un leopardo por su rapidez. Es interesantísimo, todos estos simbolismos están reflejadas en la cuarta bestia, que es el imperio que sigue, según proféticamente lo dice Daniel 2 y capítulo 7, el imperio romano. Entonces, cuando el imperio o el cuerno, que ahorita vamos a ver qué es un cuerno y qué es una cabeza, cuando el imperio romano se describe, la bestia Apocalipsis se está hablando específicamente del imperio romano, no el imperio romano en sí como el de los Césares, como el del Senado, sino el imperio
romano papal que hasta el día de hoy, y lo abro abiertamente, tiene control mundial. Y casi que sí está metido pues en todo lo que tiene que ver las legislaturas y todo esto, porque ahorita vamos a ver algo interesante, como el imperio greco-romano absorbió casi que toda la cultura que existe en el mundo, está influenciada por el imperio romano, nuestra escritura y todo lo demás. Entonces vamos a analizar proféticamente por qué es que Roma, amigos y hermanos, es la bestia que se describe en Apocalipsis. Vamos a empezar a leer los versículos referentes a esta bestia que se encuentran en Daniel. Y quiero que ustedes los tengan ahí porque les marqué en rojo y en azul algunas frases interesantes para que ustedes vayan analizando cómo proféticamente la Biblia no se le va absolutamente nada. Daniel capítulo 7 y versículo 19 nos dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era, pónganme en atención, que era tan diferente, dice, tan diferente de todas las otras. O sea, los otros tres imperios que se hablan ahí, ya les expliqué que era en orden pues descendente o ascendente hacia atrás, descendente, perdón, sería el griego, el medo-persa y el primero que se describe, que es el babilónico. Entonces dice que este imperio que iba a surgir iba a ser diferente de todos los otros tres imperios. O sea, iba a ser espantoso en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Cuando se habla de hierro y de bronce, se habla porque el imperio romano se culturizó o sea, su tendencia es greco-romana, helenística. Tenemos que entender que toda la influencia griega entró dentro de él. De hecho, si usted estudia la cultura, por lo menos de lo que es la latina, se da cuenta que muchos de los descendientes de los generales, de los cuatro generales de Alejandro Magno, eran pues de esos formadores del mismo imperio romano que luego llegó a ser el imperio romano. Obviamente, bueno, eso es parte de la historia que hay que analizarlo más profundamente, pero no es el tema hoy. Habla de dientes de hierro y uñas de bronce, porque el hierro es simbolismo, recordemos, del imperio romano, por eso va antes en el versículo, y habla uñas de bronce, que es el bronce simbolismo del imperio, obviamente, griego. Recuerda que los griegos se caracterizaban porque tenían todos sus escudos, todas sus armas eran hechas de bronce, y cuando se describen en Apocalipsis también capítulo 2 con respecto a la estatua del rey Nabucodonosor, se habla acerca de que los muslos o por lo menos la parte del abdomen que era, el imperio griego, se describe que era de bronce. Entonces nos habla que esta cuarta bestia, pongamos atención, es diferente a las otras. ¿Por qué? Porque no ejerce un poderío solamente militar, sino que también religioso y político, y que tiene la unión o la tendencia, obviamente, del imperio anterior, que es el grecorromano. El grecorromano, el imperio griego, nos culturizó casi todos en filosofía, en letras, en ciencias, en medicina. Amigos y hermanos, es uno de los imperios más influyentes, que a través del romano, que fue el del más largo, cuando nosotros vemos la profecía de Daniel capítulo 2, nos damos cuenta que demuestra el imperio romano como las piernas de hierro. Vean qué coincidencia, y vean cómo los versículos son paralelos, de hierro, y se muestran dos. ¿Por qué dos? Porque la tendencia del imperio romano, vean que amigos y hermanos, desde el año 476 empezó a ser no solamente militar y no solamente imperial, sino también política y religiosa a través de la naciente, podríamos decir, globalización del cristianismo a través del imperio dominante de ese tiempo de todo el mundo conocido. Y lo leímos en Apocalipsis 17, 15, cuando nos dice que esta bestia que vio Juan en la isla de Patmos nace de un lugar poblado lleno de muchedumbres, de lenguas, y el único lugar poblado en esos tiempos descritos por Juan, amigos y hermanos, era el viejo continente. O sea, nos está diciendo que esta bestia nace de Europa, y nos explica claramente el capítulo 2 y el 7, amigos y hermanos, de que es
Roma. Dos piernas largas. ¿Por qué largas? Porque van a llegar, y dice que ese reino, y la profecía nunca falla, va a llegar hasta el fin de los tiempos, hasta la venida de Cristo. Puede leer el capítulo 2, amigos y hermanos, pues es interesantísimo. Y este es su servidor al 8662-9553. Si tiene alguna consulta, podemos despejar. Voy un poco rápido porque es un poco largo y quiero ver si puedo terminar. Ok, versículos paralelos. Seguimos con Daniel. Dice, desmenuza, devora, desmenuza y las obras hollará con sus pies. El versículo en pantalla, por favor. Gracias, Reinaldo. Daniel 7:23 nos dice, dijo así, la cuarta bestia, está diciendo claramente que la cuarta bestia, oigan, amigos y hermanos, que es Roma, la historia ya lo demostró, eso no está por verse, eso está atrás en la historia, entonces es muy fácil comparar, no hay pérdida después del imperio griego, siguió el imperio romano, y ustedes pueden asesorarse y en cualquier enciclopedia, amigos y hermanos, que este su servidor no miente. Tenemos que volver un tiempo. Ok, entonces digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Póngame atención, vuelve así nuevamente. No, vuelve así nuevamente. El cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Amigos y hermanos, quiero que me abra pantalla, Reinaldo, por favor, porque quiero ir uniendo programas para que usted se interese y busque los programas anteriores de este servidor y de los enigmas de los tiempos. Vea, póngame atención. Cuando dice que será diferente, gracias, ahí están todos los programas en Facebook, ustedes pueden buscarlos. Y cuando dice que la cuarta bestia será un cuarto reino, será diferente a todos los otros reinos y toda la tierra devorará, trillará y despedazará, amigos y hermanos, es porque ya vimos en programas anteriores que la iglesia, no tengo absolutamente nada contra los hermanos católicos, no tienen la culpa de que las dogmatizaciones, y lo mismo pasa también con las guerras de Navarra y algunas otras guerras que hubieran de las iglesias y de los entes protestantes y dogmatizaciones protestantes. Dejo muy en claro siempre que no tengo absolutamente nada contra ninguna tendencia religiosa, única y exclusivamente mi interés es dar una verdad histórica a través de la Biblia. Ok, dejando eso muy en claro, dice, será diferente a todos los otros reinos y toda tierra devorará, trillará, despedazará, porque en programas anteriores, amigos y hermanos, vimos como las 4 inquisiciones que realizó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, después de que nació en el año 313 con Constantino, amigos, ha matado a más de 200 millones de personas. Y cuando vimos lo que empezó a pasar con las incursiones jesuitas por el río Paraná, en todo lo que era América del Norte, América del Sur, América Central, parte de América Central, todos los pueblos colonizados de las Nuevas Indias y algunos otros países que también dentro de Europa, a través del sistema feudal montado, que ahorita vamos a hablar acerca de Teodorico, el Franco y algunas personas ahí relevantes de la historia que permitieron o que fueron utilizados para que la Iglesia Católica Apostólica pusiera, quitara y desmenuzara la tierra como le diera, perdónenme el término, la gana hacer. Y si este servidor está equivocado, reto a cualquier persona, como siempre lo hago, a que me demuestre lo contrario con la historia. Ok, dice, toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Vean que quede muy claro. Ok, sigue diciendo que esa bestia, y cuando habla de eso, amigos y hermanos, quiero que nos pongamos los otros versículos en pantalla para que podamos ver algo interesante. Cuando hablamos de eso, o cuando por lo menos Daniel habla de eso, compara las otras bestias con animales, pero esta última queda totalmente sin comparación, amigos y hermanos, describiéndola como espantosa en gran manera y destructiva, es lo que les decía hasta ahora. Así que leamos ahí, dice así. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, ya empieza a hablar que tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, dice que salió un cuerno, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Cuando se habla que esta bestia tenía 10, oiga, 10, caen 3 y sale uno que bota 3 cuernos, amigos y hermanos, está hablando exactamente de la misma bestia que se describe
en Apocalipsis. Son exactamente las dos. Y cuando se habla de esto, de que tenía ojos y boca, es porque era un reinado diferente, no era hecho con la fuerza bruta o la fuerza militar, hablemoslo así, que habían ejercido los otros reinos, sino que era en forma inteligente como este reino se iba a desenvolver y se iba a posicionar, y que iba a hablar grandes cosas y que se iba a hacer más grande que todos los otros reinos de Europa. Estamos hablando de Europa, ¿verdad? Porque ya nos quedamos claros que cuando se habla de esa bestia y se habla de esas cabezas, ahorita vamos a explicar quiénes son las cabezas. Daniel 7:24. Vayan poniéndome atención para que ustedes se den cuenta. Y los 10 cuernos, aquí está la revelación que le da el ángel a Daniel. Vean qué interesante con esto. La descripción de Daniel luego se centra, amigos y hermanos, en la cabeza, con los 10 cuernos, oiga, y uno extra que sale después. Más adelante Daniel recibe ya lo que es la aclaración de esos, de lo que significan o lo que representan esos cuernos. Y lo leemos ahí en pantalla y nos dice así. Perdón. Tomo agua, perdón. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Está hablando literalmente el ángel y explicando que esta bestia, que es la que va a reinar al fin de los tiempos, que le va a dar poder a otra bestia, que también la vamos a estar estudiando, y la he mencionado varias veces en otros programas, búsquenlo. Esta bestia se iban a levantar 10 reyes, y tras estos 10 reyes se iba a levantar uno, que iba a ser diferente a todos los otros 7 o los otros 10 que habían. Oiga, ese uno. Y a 3 de esos 10 iba a derribar e iba a arrancar. Ok. Quedando claro en esto, amigos y hermanos, quiero que leamos o que entendamos que tanto la bestia, como lo puse en pantalla, también podemos poner un recuadro, que sube del mar como el gran dragón, la bestia escarlata, y la cuarta bestia, amigos y hermanos, vista en particular obviamente por Daniel en sus dos visiones de Daniel 2 y Daniel capítulo 7, tienen 10 cuernos. Apocalipsis, referencias 13:1, Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 17:3. Y también las que les acabo de dar de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7. Para que ustedes se den cuenta y que las estudien, quiero que les quede muy claro para que se den cuenta que es absolutamente la misma bestia. Ok, les pongo aquí. Voy a empezar a explicarles. Entonces, les digo que el Imperio Romano llegó del año 168, cuando conquistaron en una batalla y ganaron a los griegos, la batalla de Arbelas, y ganaron a los griegos la batalla, hasta el año 476 después de Cristo fue en forma imperial. El último de los, podríamos decir, emperadores romanos dentro del sistema imperial romano, el Congreso y todo este asunto que se manejaba ahí, por lo menos fue este hombre Rómulo Augusto Pío Feliz Augusto, o más conocido como Rómulo Augusto. O sea, ese que tengo aquí en pantalla fue el último emperador. Esa Roma que conocimos o que se conoció en la historia como la Roma imperial, como la Roma de los Césares, llegó hasta ese año, el 476. ¿Por qué llegó hasta ese año? Porque habían de esos 10 reyes que se mencionan en la profecía, y ahorita vamos a ver los nombres y quiénes eran y cómo fue que algunos desaparecieron. Dentro de estos 10 reyes que se mencionan, habían 3 que eran de tribus arrianas. O sea, era una tendencia que había, que después del año 313, cuando Constantino cristianizó, y lo hemos dicho miles de veces, por cuestiones políticas, porque el imperio, el senado, estaba dividido y ya no había nada que lograra recuperar la gloria pasada que tenía Roma. Entonces Constantino, muy política totalmente, vino y cristianizó, y aquella religión que fue perseguida desde los inicios, después del año 31, con la muerte del primer mártir, que fue Esteban, apedreado, después de ahí que persiguió durante 300 años casi al cristiano, y matándolos en círculos romanos, descuartizándolos con caballos, matando de todas las formas posibles, que también este servidor tiene, y va a hacer algunos programas con respecto a eso para que nos demos cuenta
qué fue esta historia tenebrosa que ocurrió, no sabemos cómo ni siquiera fue que nació y qué fue lo que tuvo que luchar nuestra fe para que hoy pudiéramos decir que somos cristianos. Pues esta gente llegó en el año 313 y dijeron, como se cayó el imperio político y militar, vamos a unirlo en forma religiosa. Pero resulta que estas tres tribus arrianas empezaron a hacerle la guerra a este último emperador y lo conquistaron. Y ya para el año, los cérulos, el año 493 tenían control básico de todo lo que eran por lo menos las tierras de Galia, de Roma. Les cuento todo esto, amigos y hermanos, para que podamos darnos cuenta de que habían 3 de esos 10 reinos históricamente que se pusieron en contra del Imperio Romano. Y después del corte musical que vamos a tener para descansar un poquito y alabar al Señor, vamos a seguir y nos vamos a dar cuenta cuáles fueron y quiénes son los otros 7 pueblos que quedaron en Europa. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Dios es el único que nos da cariño y que nos damos, que nos confiamos. Un saludo muy cordial para allá, mi amigo ya que nos está siguiendo a través de la internet, para Arelis, un saludo muy cordial también para ella, para su esposo, para su hija en Heredia, y también para Margina que nos sigue también en esta área de la Europa. Bueno, Dios me les bendiga a todos y seguimos. Les quiero explicar esto porque en realidad nos vamos a dar cuenta cómo estos 3, por lo menos, tribus que se llamaron tribus arrianas, fueron eliminadas totalmente de Europa, fueron pueblos que no existieron. Entonces, el Imperio Romano como tal llegó hasta el año 476 después de Cristo. Ya los cérulos vinieron y empezaron a desboronar a este último emperador y en la imagen que sigue podemos ponerlo. Los cérulos dominaron Roma hasta el tiempo que su rey Odoacro fue asesinado por Teodorico, otro de los reyes de los ostrogodos. Estaban los érulos, los ostrogodos y otras tribus que fueron las 3 tribus arrianas que se llamaron los vándalos. Estos 2 empezaron a pelearse entre ellos. Vean qué interesante. Viene otra tribu arriana, un hombre llamado Beliciario. Este hombre Clodoveo, en la batalla de Bulut, Clodoveo, vean qué interesante, o Clodoveo el Franco le decían. Este hombre era también arriano. Estas personas de tendencia arriana tenían el credo de que por eso fue la guerra interna que hubo dentro de lo que fue la iglesia naciente católica,
porque estos arrianos se separaron porque decían que Cristo no era en su totalidad divina y la Iglesia Católica naciente decía que Cristo en su totalidad era divino, y entonces estos conceptos hicieron que estas tres tribus de toda la religión romana interesante implantada por Constantino cuando era pagana antes, ¿verdad? Obviamente, entre ellos empezaron a tener estas diferencias. Pues este hombre Clodoveo en la batalla de Bulir en el 507 le da muerte a un rey visigodo, Alarico II, y con la supuesta justificación religiosa que le dio el papado, amigos y hermanos, esto es histórico, acabó con todas las tribus ostrogodas. Vean qué interesante. Este hombre aniquila totalmente a un pueblo bárbaro que se llamaron los ostrogodos y los hacen desaparecer de la Europa, pero es que los erradican, así como muchos de los valdenses y los albigenses y muchas de estas tendencias de estos pueblos, algunos cuáqueros moravos también fueron perseguidos y casi exterminados, por lo menos estos tres pueblos que les menciono yo, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Amigos y hermanos, este imperio romano los erradicó totalmente. Este hombre, Clodoveo el Franco, era, como le digo, arriano, tenía la tendencia arriana, pero vio que el imperio romano estaba fortalecido a través del catolicismo y que el Papa, después de haber perdido el imperio, por lo menos militarmente y en el Senado, fuerza, que el Papa en términos religiosos había adquirido mucha fuerza y este hombre se convirtió por sus rasgos militares y por su afán de precursir y de conquistar, de reconquistar las tierras de Galia, en uno de los mayores generales del ejército católico en ese tiempo. Entonces les estoy hablando tanto así que llegaron a erradicar a un pueblo totalmente que se llamaron los ostrogodos. Y ustedes pueden corroborarlo en los anales de la historia, para que se den cuenta que el imperio romano despedazó o aniquiló totalmente a los ostrogodos. Por ahí uno. El 21 de junio del 538, los vándalos fueron completamente destrozados por Beliciario y su ejército. Beliciario era un general también del imperio romano, dirigido también por el emperador Justiniano y por, obviamente, encomienda también de la iglesia naciente. Ellos totalmente aniquilan a un pueblo que era de tendencia arriana, llamados los vándalos. Entonces nos damos cuenta, amigos y hermanos, que las tribus arrianas que había en Europa, vamos a ponerlo en pantalla ya para llegar a demostrar que esa bestia que se habla ahí, que tenía 10 cabezas, pero que tenía 10 cuernos, perdón, pero que un cuerno que sale, que es la naciente Iglesia Católica Apostólica Romana, después del año 313, ahorita les voy a dar un dato importante de los concilios, hace que estas 10 tribus que habían en Europa, que 3 de esas, ese poder, ese cuerno que nace, destruya a 3 de ellos, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Las tribus bárbaras que quedaron eran en ese tiempo los anglos, que hoy es Inglaterra, los francos, que hoy es Francia, los alamanes, que hoy es Alemania, los lombardos, que hoy es Italia, los godos, que hoy es Portugal, los burgundios, que hoy es Austria, y los suevos, que es Suecia. En ese entonces eran los países que estaban dentro de lo que era por lo menos el continente europeo o el viejo continente. Los otros 3 fueron erradicados. Imagen que sigue. Entonces estábamos buscando en el versículo del principio una bestia. Nos dice que esa bestia que nace con 10 cabezas, con 10 cuernos, perdón, pero que nace un cuerno diferente a todos los demás, que no es militar, que no trabaja en la forma militar en que trabajan y que despedaza por su ordenanza a 3 de ellos. Nos damos cuenta entonces que esa bestia es Roma. La bestia del 666 que se menciona es Roma. Ya claro, el 20 de mayo, el 25 de julio, pónganme en atención, del 20 de mayo al 25 de julio, muy rápido para terminar esto, del año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino. ¿Por qué destruyen estas 3 tribus
Ya nos dimos cuenta que los erradicaron y la historia dice quiénes fueron los generales y en qué fechas fueron totalmente erradicados los pueblos. Yo se lo hago a mozo grosso y en resumido, para que usted se interese, amigos, y explore, investigue y se documente. El emperador romano Constantino con el Papa Silvestre, presidido por el mismo emperador, y el obispo Ocio de Córdoba, que actuó como en representación del mismo Papa, entonces formuló la primera versión del credo nicenio en la iglesia surgida del concilio de Nicea. Pongan atención, en el año 325 definió la divinidad de Cristo condenando a muerte, amigos y hermanos, a las 3 tribus arrianas por un decreto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si usted no me quiere creer a mí que esa profecía está hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estudie la historia y lea la profecía bíblica. Ok, listo. Sigo así, entonces estamos que fue así. La imagen que sigue. Tras la caída del Imperio Romano y el traslado de la capital imperial a Constantinopla, amigos y hermanos, se le acabó a todo lo que fue el imperio, a los césares o al Congreso de Roma o a quien quiera que quisiera gobernar Roma, amigos y hermanos, se le acabó el poder y fue trasladado total y exclusivamente, amigos y hermanos, al Papa. Y pasó a ser el Papa, amigos y hermanos. Por eso hubo peleas y guerras que tenemos que escribirlo en la historia, y es súper extenso el tema entre papas y antipapas. Había un papa, se montaba otro papa, habían 2 papas, papa negro. Había una cuestión porque todo el mundo estaba peleándose el poder, amigos y hermanos, que era a nivel mundial. Todos ustedes y nosotros sabemos, lo hemos visto en las películas, y el que menos investiga, amigos y hermanos, sabe que es una verdad. Los papas ponían y quitaban reyes y se le tenían que pagar indulgencias, tributos, y si no, investigue los programas de los enigmas de los tiempos para que usted se dé cuenta que lo que estoy hablando es la verdad. No es la congregación, no son los hermanos católicos, es la iglesia, es los errores cometidos por organizaciones desviadas y que lamentablemente Satanás las usó. Nacieron para bien y tienen mucha luz y todo, pero Satanás usó y desvió muchas de las mentes en la historia para que estas cosas acontecieran. En el año 756, Pipino el Breve, amigos, le otorga al Papa todo el poder sobre las regiones próximas a Roma, surgiendo ahí los estados pontificios, y hasta el día de hoy, amigos y hermanos, usted y yo lo sabemos y eso no es misterio de nadie. El único, los 190, y lo hemos dado programas de esto, de los 194 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, en todos, exceptuando en 2 que hay, que no hay embajada del Vaticano. El Vaticano está metido, amigos y hermanos, en todas las problemáticas mundiales habidas y por haber, en todas las negociaciones. Estuvimos viendo los otros temas que son dueños del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estuvimos viendo en otro tema, amigos y hermanos, cómo habían capitalizado en la conquista después del año 1517, amigos, 1514, que empezaron, o de antes todavía, con todos los que empezaron a descubrir las nuevas Indias y cómo se habían capitalizado, se habían llenado de riquezas deshonestas. Amigos y hermanos, en nombre de la fe. Y esto mucha gente no lo dice porque daña la susceptibilidad de hermanos y amigos de otra tendencia, y en este caso la tendencia católica. Pero amigos, tenemos mucho que hablar de los pastores y un montón de gente que puede hablar muchas cosas. Aquí no estamos señalando a nadie. Aquí lo único que estamos haciendo es exponiendo la verdad. El título, porque quiero que empecemos a ver algo que a ustedes, no sé si ustedes van a tener que tomar muy buenos apuntes de esto para que puedan entender. El título, pónganme atención, amigos y hermanos, de Vicarius Filii Dei. Expliqué qué fue lo que pasó, por qué la bestia que se menciona ahí, porque ahorita vamos a volver a ver el versículo al principio, porque la bestia que se menciona ahí dice que era una bestia, un reino, o sea, un imperio, nos damos cuenta que fue el romano, pero habla de un hombre. Vamos a ver el título de Vicarius Filii Dei. Para el que no sabe, Vicarius Filii Dei significa vicario o representante del Hijo de Dios. Ese es el título que tiene el Santo Sumo Pontífice, como lo llaman.
Bueno, yo no sé, la palabra del Señor dice que no es justo ni a uno, como con todos pecamos que estamos destituidos de la gloria de Dios, y dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y dice que no hay un solo Dios ni un solo mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Entonces yo no entiendo cómo dicen que hay un representante de Cristo en la tierra. O sea, a mí eso me parece extrañísimo. Y vamos a ver qué interesante, porque nos falta algo. Tenemos el reino ya, tenemos la bestia, y estamos hablando, amigos, de la persona, y ahorita vamos a ver el nombre. Sí me va a dar tiempo. Ok, aparece por primera vez en la donación de Constantino. Investiguen el documento, se llama decretum en latino. Está fechado este documento entre el siglo, que fue cuando apareció, 8 y el siglo 9 después de Cristo. Y aparece el documento donde empieza a aplicarse el término vicarius filii Dei al Papa o al sumo santo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vicarius filii Dei. Es por Raúl. Pero eso fue al principio. Vea, hermano, usted está hablando de cosas pasadas en el siglo VIII y en el siglo IX. En el año 1870, amigos y hermanos de nuestra era, cuando el Concilio Vaticano I, pónganme en atención, convocado por el Papa Pío IX, define y ratifica, año 1870, pónganmelo en imagen ahí, por favor, año 1870, el Concilio Vaticano convocado por el Papa Pío IX define y ratifica la inefabilidad papal en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Pastor Aeternus, dice que el Papa es inefalible. ¿Y saben qué significa esto? Y se lo leo literalmente. En la teología de la Iglesia Católica, la inefabilidad pontificia constituye un dogma. Un dogma es un credo inmutable o una tendencia o la fe que perciben, lo que viven y por lo que sangra uno en la fe, según el cual el Papa, o sea, este dogma, esta creencia metida dentro de la Iglesia Católica que la defienden, y ustedes lo pueden encontrar, amigos y hermanos, en todos los catecismos habidos y por haber de la Iglesia Católica Apostólica con respecto a vos, y como te lo digo, ratifican en este año cercano, en 1870, de que sí es inefalible el Papa. Por decirlo así, que es un mal término, obviamente, pero el Papa. Ok, dice así, según el cual este dogma, el Papa estaría preservado de cometer un error. Oigan lo que dice. Dice que el Papa nunca se equivoca, Cuando él promulga en la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral, pónganme atención a lo que les voy a decir ahora en esto, para que ustedes vean qué peligro. De fe y moral bajo el rango de solemne definición pontífice o declaración ex cátedra, cuando él dice, esta es una declaración, una definición pontífice, vea lo que dice, o sea, nadie, como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite. Lo que el Papa diga en temas de fe y moral es santa palabra divina, porque es el representante de Dios en la tierra. Vea lo que está diciendo, es el representante de Dios en la tierra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe de acatar y obedecer incondicionalmente. Amigos y hermanos, este asuntico, vean lo que les voy a decir, Vicarius filii Dei. Ok, andamos buscando una persona, porque dice, vuelvo a leerles ahorita el versículo, una persona, entonces nos dice que hay una persona que nace de esa bestia o de ese reino o de ese imperio romano, y esa persona dice que es el sumo pontífice y que dice que es inefalible y que es el representante de Jesucristo en la tierra y que puede tener el poder de absolver pecados, como dicen tener el poder de absolver pecados el Papa y todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y en esto sí, que los contradigo abiertamente, porque el único que perdona pecados es Jesucristo.
No hay un solo hombre que haya pagado un sacrificio que pueda dar por el hombre para perdón de sus pecados más que Cristo, que fue el sumo sacerdote, que fue el cordero y que fue la propiciación por nosotros. Así que, y hay un versículo, hay mucho que vamos a ir tratando de eso, que dice que se hace pasar por Dios y se sienta como Dios y que cambia los tiempos y la ley. Hay un montón de versículos que pudiéramos hablar y de que cómo cambiaron la ley, cómo cambiaron los mandamientos y cómo cambiaron todo. Porque si fuese así, amigos y hermanos, en el catecismo no hubieran tantas diferencias a los 10 mandamientos. Porque cuando se habla de no te darás imágenes, cuando se habla de guardar el día del Señor, y cuando se habla de algunos mandamientos especificados en la palabra, no los reflejan en el catecismo, sino que los varían totalmente. Y dicen que eso fue autorizado por los concilios de los papas. Cambiaron la ley y los tienen. Amén, así es. Entonces vamos de nuevo al versículo. Entonces, una bestia, la romana, el imperio romano. Una persona, el sumo pontífice. Leamos el versículo de nuevo. Apocalipsis 13:18 nos dice, aquí hay, ahora voy a la Reina Valera, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Amigo y hermano, si usted tiene entendimiento, póngame atención en esto que le voy a decir. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es, póngame atención, 666. Tenemos la bestia, que es el imperio romano. Tenemos el hombre, que es el sumo pontífice. ¿En dónde está el 666 en ese hombre? Recuerden que se le da un término, que es Vicarious Filii Dei. Quiero que pongan la próxima imagen. En esta imagen, ustedes ven, ábramela, por favor, hermano Reinaldo. El término Vicarious Filii Dei. Si ustedes lo ven ahí, ahorita se lo voy a poner un poquito más claro. El número correspondiente a Vicarious Filii Dei, amigos y hermanos, es el 666. Por favor, como está ahí abajo, nótese que en los números romanos la U se escribe como una V. No existe la U, sino que la V. Por lo tanto, Vicarious no es con U, es con V, así es como se escribe en latín. Se escribe Vicarious con V las dos, la cual implica, porque nosotros sabemos que todos los números o las letras romanas tienen una tendencia y un valor numérico. Todos lo saben, y el que no lo saben puede investigarlo, y en el nombre Vicarious Filii Dei en números romanos está así. Pónganme atención, ahí lo tienen. La V de Vicarious vale 5, la I vale 1, la C, que en números romanos la C es 100, vale 100, la A vale 0, la R vale 0, la I vale 1, o el 1, la U, que se aplica como la V, porque se escribe Vicarious en V, en latín, vale 5, y la S vale 0. En Filii, la F vale 0, la I vale 1, la L en números romanos es 50, la I de Filii 1, la otra I un 1, y en Dei la D es 500, la E es 0 y la I es 1. El total del nombre de Vicarious Filii Dei, o representante del Hijo de Dios, que amigos y hermanos es lo que lleva el Papa en lo que se llama la triara, o lo que lleva el Papa puesto en su cabeza, en esa corona que lleva. Por eso en la imagen en la que puse la corona ahí, se me pasó decirles, pero eso está impreso, Vicarious Filii Dei, está ahí. Gracias, Reinaldo, por ser tan proactivo, gracias. Ahí está impresa ese término, Vicarious Filii Dei, y si usted suma los números romanos, amigos y hermanos, ese número, o el número de su nombre, 666, está implícito ahí. Hay dos frases más en dos idiomas más que representan dos términos más, amigos y hermanos, que se le ha dado a través de la historia al sacerdote llamado sumo pontífice, o el Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que marcan, sumando sus números en romanos, igual 666. Sería mucha coincidencia. Quiero que me pongan la imagen que sigue para orar y ir terminando. Vicarious Filii Dei, igual, así como la tienen exactamente, para que lo veamos más claro. La V 5, la I 1, la C 100, la A 0, la R 0, la 1 1, la V 5, ese Vicarious suma 112, más Filii, que son 0, 1 1, L 50, 1 1, 1 1, suma 53. Estamos hablando que van 165, más Dei, que serían D 500, E 0 y I 1, que suman 501, para un total, amigos y hermanos, de 666. Bueno, yo les dejo
ahí toda la historia, les dejo toda la profecía bíblica y les dejo la inquietud, amigo y hermano, para que usted cada día estudie la palabra del Señor, para que usted busque más, para que usted busque la presencia del Señor y le pida a Dios que abra su mente, que abra su entendimiento, para que estemos apercibidos porque el tiempo es corto y Jesucristo ya viene. Y dice que si nosotros como atalaya no estamos dando un sonido certero a la trompeta, amigos y hermanos, dice que vamos a ser dejados por fuera. Dice que nosotros vamos a ser lamentablemente descuantificados para el reino de los cielos, porque en lo poco fuimos fieles, Dios nos va a poner en lo mucho, pero cuando no somos ni siquiera fieles en lo que Dios nos manda hacer, porque si la palabra del Señor nos dice a nosotros que si nosotros somos infieles cuando hacemos lo que nos mandamos a hacer, ¿en qué posición quedamos cuando ni siquiera les decimos a las personas que se pierden en la ignorancia y en el pecado y en la maldad de este mundo de que hay una esperanza y de que Satanás está acechando como rugiendo en su alrededor? Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor, que la gracia, que la bendición del Dios eterno esté con ustedes hoy y siempre.